Esta conclusión que llega el gobierno reconociendo el trabajo de ese grupo técnico termina siendo bastante cercano ya a la cifra que ustedes estaban manejando de lo que realmente estaba sucediendo con la muerte COVID en el país. Sí, en efecto, Pedro, es una cifra pues que desde Open COVID Perú veníamos revisando y analizando no hace un mes, no hace 2 meses, no este año, sino ya desde el año pasado, en la cual ya veíamos un desfase, una diferencia, una brecha muy altísima entre lo que reportaba el Ministerio de Salud y lo que reportaba la real crítica situación que era el Sistema Nacional de Funciones. Y hoy pues nos marca pues más allá del 260% entre lo que reportaba el MINSA y esta cifra que bordea más allá de los 180.000 peruanos, e inclusive esta cifra de 180.000 se acerca al exceso de fallecimiento, es decir, la cantidad de peruanos que no debieron haber fallecido a razón de esta pandemia, que hoy asciende casi a 200.000. Se acerca, sí, como tú dices, pero no es que sea igual porque se ha tenido en cuenta más variables, ¿no? Mucha gente se debe estar preguntando cómo han llegado a estas cifras, si ha habido tanto en regiones como en Lima, por ejemplo, familias que no han querido decir que su pariente o que su familiar ha muerto por COVID. ¿Cómo han podido llegar ya a esta cifra y si es totalmente real? Y lo que pasa es que, mire, hay tantos sistemas que no están centralizados en un mismo lugar, razón por la cual las cifras han estado subregistradas y no se acercaban, como se dice, a las cifras reales por diversos motivos por los cuales pues mucha gente no reportaba como tal el diagnóstico de una persona que tenía cercano a una sintomatología por COVID, o no se tomaba una prueba de por medio, o mucha gente inclusive fallecía en sus hogares sin que las autoridades lo supieran. Hay casos inclusive por COVID-19, contagios hablo, de que el Ministerio de Salud no los tiene registradas. Entonces, esto habla pues mucho del desfase, con lo cual pues en este caso el grupo de trabajo lo que ha tenido que hacer es revisar cada uno de los sistemas informáticos que el Ministerio de Salud comprende para poder aproximarse a esta cifra, ¿no? Sin embargo, en estos momentos, Juan, ¿qué medidas debería tomarse el gobierno, crees tú, a consecuencia de ese sinceramiento de cifras? Porque se trata de 180.000 personas o más de 180.000 personas que murieron por COVID, pero no podemos quedarnos en la información fría de los números. Algo nos tendría que motivar e impulsar a hacer a los peruanos desde el gobierno. Exitosa. Mire, inclusive se hacía la pregunta días posteriores a la formación de esta comisión. La pregunta que hicieron era, ¿y para qué va a servir sincerar las cifras? La respuesta caía de Maduro, ¿no? Para saber realmente en qué situación estamos, y que esto hoy en día, esa cifra no hace más que reflejar muchas veces las decisiones tardías que se han venido tomando en toda esta pandemia y ha conllevado muchas veces a llegar tarde en una determinada región a poder detectar algún incremento. Entonces, esto de acá, el trabajo que se ha realizado, va a servir para que en este caso la autoridad competente, el Ministerio de Salud o el gobierno, puedan tomar decisiones tempranas. Ya hay un sistema bosquejado, bien analizado, con criterios epidemiológicos, para saber determinar con exactitud si un fallecimiento es o no por COVID-19 y detectar en qué lugar, en qué región, en qué provincia, en qué distrito del país existe algún brote, alguna sospecha, algún incremento, para tomar decisiones rápidas ante alguna peligro latente, ¿no es cierto? Porque la tercera ola en este momento es muy latente. Otros criterios, como por ejemplo hacer estudios a nivel de salud pública, cuál ha sido, digamos, las enfermedades preexistentes por las cuales las personas han conllevado a fallecimiento. Eso es muy importante y esa era mi pregunta, Juan. ¿Esta información también acompaña a este sinceramiento? Es decir, sabemos con este trabajo que se ha hecho desde este grupo de trabajo, sabemos cuántas de estas personas
han padecido, por ejemplo, de obesidad o han padecido de diabetes, han padecido de hipertensión, porque los rangos de edades definitivamente están, pero esas características, ¿se sabe con esta información? Mire, de por sí el SINADEF contempla esa información, pero está muy dispersa y necesita un ojo más clínico, un ojo más médico para poder tener certeza en este caso, de la comorbilidad preexistente. Según el informe remitido por el grupo de trabajo, no lo detalla en exactitud aquello que usted consulta, pero hay otro informe que sí pues lo tienen en este caso las autoridades, donde sí estaría bosquejado esto y sí se podría, digamos, aterrizar esa cifra, porque eso ahí es muy importante a nivel de salud pública, ¿no? Claro, pero sería una cifra muy fundamental poder conocerla y manejarla desde el gobierno, sobre todo para que se pueda tomar medidas preventivas. Porque, ya sabemos la cifra cruda, la cifra real, más de 180,000 personas murieron por COVID. Sin embargo, es válida la interrogante que plantea Giovanna, porque si tú conoces cuánto de este grupo de personas tenían problemas de diabetes, cuánto de esas personas tenían problemas de obesidad mórbida tipo 1, tipo 2, u otra patología, entonces la estrategia preventiva tendría que ser enfocada en esas enfermedades, evitar que más personas lleguen a esos cuadros para que puedan tomar una mejor decisión y planificación de la salud pública. De eso tendría que servirnos las cifras, Juan. Correcto, así es, por ahí va, y también por otro lado, en la coyuntura actual que estamos en el tema de la vacunación. O sea, hoy la cifra de las 180,000 nos revela algo que ya sabíamos. Quienes mayormente habían fallecido eran justamente los de mayor edad, 80, 70, 60 hacia arriba. Entonces, eso también nos sirve para, juntamente con el tema de las comorbilidades, ¿no es cierto?, identificar pues aquello y seguir, acelerar el tema del proceso de la vacunación, ¿no? Pero además esta cifra sirve para mucho más, por ejemplo, para el tema, por ejemplo, del bono a aquellos niños, a aquellos menores que perdieron a alguno de sus padres. El bono por orfandad. El bono por orfandad, y con esta información ya se va a hacer mucho más fácil identificarlos. Además, esta información puede servir para posibles bonos futuros, como si es que llega Keiko Fujimori al gobierno, este bono oxígeno que ella misma está planteando. Incluso se podría hacer una cruzada de información para saber cuál de estas familias ha quedado con deudas después de la pérdida de su familiar, ¿verdad, Juan? Correcto, claro que sí. Mire, estamos hablando, digamos, ayer 31, al 30 de mayo se sabía, según MINSA, que era aproximadamente 70,000 por COVID-19. Sin embargo, ayer ha sido revelado 180,000. O sea, estamos hablando más allá de 110,000 familias que no hubiesen estado considerados dentro de este supuesto bono. Es una cantidad tremenda. O sea, estamos hablando supuestamente de este bono de 10,000 soles a razón de 70,000 soles. Estamos pasando de 670,000 soles a prácticamente 1.8 billones de soles. Entonces, las cifras no hacen más que revelar, pues, justamente el poder estudiar y poder socorrer, ¿no es cierto?, a todas estas familias que lamentablemente han perdido un familiar cercano. Pero ahora, Juan, ¿crees tú que esta misma situación de sinceramiento tendría que aplicarse en otros países de la región? ¿Crees tú que, por ejemplo, tiene asidero este pedido que ha hecho el propio ministro de Salud, Óscar Ugarte, de que la OMS también sincere sus cifras? Otros países como Chile, Brasil, Colombia, México, el propio Estados Unidos, que está regresando a la normalidad ya dentro de poquito, ¿deberían sincerar también? ¿Hay manejo de subregistros? Y claro que sí, por las investigaciones que hemos realizado, al menos de Open COVID, hay países aquí nomás en América donde pues hoy han tenido una alta cantidad de fallecidos, yendo muy lejos. Brasil hoy sobrepasa los 460,000 muertos, es una cifra subregistrada. Y el Perú, digamos, desde el 2017 que tiene este Sistema Nacional de Funciones SINADEF, a bien gracias, digamos, ha llevado un buen registro
que de alguna u otra manera nos ha conllevado a poder acertar a esta cifra real de la situación. No hay otro país en el mundo que tenga, digamos, un sistema como tal, que registra en tiempo real la cantidad de defunciones, pero sí es oportuno que, como lo dijo ayer el ministro de Salud, ¿no?, que esto se va a elevar a la OMS. Y es más, el Perú hoy forma parte del Consejo Ejecutivo en la toma de decisiones, que son 34 miembros, y el Perú forma parte de ese Consejo Ejecutivo de la OMS. Entonces, es por seguro que la OMS va a tomar a bien esta recomendación de parte del Perú. ¿Tú crees, Juan, que no nos debemos asustar en estar en este ranking del 5º país con mayor cantidad de muertes, sino que se debe a este sinceramiento de nuestro sistema? ¿Perdón? ¿Juan? Sí, no escuché la pregunta. ¿Tú crees que no nos debemos entonces alertar mucho de estar en el 5º lugar de muertes? Bueno, lo que pasa es que ahí habría que diferenciar. Una cosa es la cantidad de muertes, que en efecto con estos 180.000 hoy el Perú ocupa el 5º puesto, por detrás de Estados Unidos, Brasil, India, México, pero sin embargo, y lamentablemente hay que precisar que cuando uno hace el cálculo por tasa por millón de habitantes, a la tasa de mortalidad, con esta cifra, lamentablemente el Perú ocupa el puesto número 1.